2 años. Sí, interrumpimos. Presidenta de la Corte Suprema, la ministra señora Gloriana Chevesic. La nueva presidenta de la Corte Suprema. Escuchamos palabras del ministro Ricardo Blanco Herrera, que está en vivo presentando a la nueva presidenta de la Corte Suprema para los próximos 2 años, Gloria Ana Chevesic. En 1986 fue relatora de la Corte Suprema, relatora de la Corte de Apelaciones, fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago y desde el año 2013 es ministro de esta Corte. También fue vocera de este máximo tribunal y actualmente también es consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Tiene una vasta trayectoria, ha solventado diferentes encargos que le ha encomendado el Pleno, pero más que todo, para que hablen con ella, la dejo a ella personalmente, a doña Gloriana. Se acerca al podio ahora la nueva presidenta de la Corte Suprema, asumirá en el mes de enero, Gloria Ana Chevesic, para dar sus primeras palabras como la nueva presidenta electa del máximo tribunal de nuestro país. Escuchemos sus palabras. Bueno, como señaló el presidente, señor Blanco, el Pleno me nombró presidenta de la Corte Suprema, lo que asumo con humildad y con el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores, y con la esperanza que contaré con la colaboración de todas las personas que se desempeñan en el Poder Judicial, en los distintos escalafones, como de aquellas que laboran en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con la finalidad de quienes acudan a los tribunales de justicia obtengan una respuesta oportuna y de calidad. Estamos viviendo momentos muy complejos. Sin embargo, estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regulan nuestro actuar y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen. Por último, en mi opinión, el trabajo a efectuar no solo debe estar enfocado en que la justicia debe ser oportuna y de calidad y en las personas usuarias del sistema, sino también en aquellas que trabajan en el Poder Judicial, por lo que mi gestión las tendré en el centro, valorándolas, potenciándolas y generando buenas condiciones laborales. No olvido que las instituciones están formadas por personas que tienen sus propias vivencias que a veces surgen como obstáculos en su desempeño y que por lo mismo hay que abordar. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces las primeras declaraciones de la primera mujer que se convierte en presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, quien tendrá una administración durante los próximos 2 años. Ricardo Blanco Herrera se acerca al podio para entregar unas palabras. Lo que quiero resaltar es que la votación fue unánime. Una votación unánime, bastante sorprendente debido a lo que se había conocido durante los últimos días con una división al interior del Pleno. Acaba de confirmar el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, que la votación del Pleno fue unánime para la postulación de Gloria Ana Chevesic. Llama bastante la atención porque esta votación comenzó cerca de las 3 de la tarde y recién ahora 5:30 nos enteramos entonces del resultado de esta votación. Hubo un debate aparentemente previo a que los ministros y ministras decidieran entonces quién iba a ser el próximo presidente o presidenta de la Corte Suprema. Destacamos la primera mujer presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. Ahora va a responder preguntas de la prensa. Lo decía el presidente Ricardo Blanco, ella es una mujer con vasta trayectoria en el Poder Judicial. Pasemos a escuchar parte de lo que son las preguntas que se le hacen desde la prensa a Gloria Ana Chevesic como la primera mujer que se convierte en presidenta de la Corte Suprema. Preguntarle cómo vive este hito histórico en el Poder Judicial al convertirse en la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Al ser la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Ser nombrada como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema es una experiencia significativa y muy desafiante. Aunque debo hacer presente que en esta designación el factor género no fue decisivo, sino que fue respetar una tradición. Pero en todo caso entiendo que pueden haber muchas mujeres que entienden
que esto es un avance, que es una apertura, y bueno, si es en ese sentido... Y bueno, y si eso inspira a muchas mujeres y genera apertura, igualdad y respeto, obviamente que me satisface plenamente y me congratula. Ministra, muchas gracias y felicitaciones también por su nombramiento. Usted se va a hacer cargo a partir del 6 de enero de la Corte Suprema como presidenta. ¿Cuáles son los desafíos considerando la crisis que se ha visto en el último tiempo y el desafío también de recuperar la confianza de la ciudadanía? Bueno, como lo manifesté en el Tribunal Pleno, tenemos que tomar decisiones para recuperar la confianza que debe tener la sociedad en su conjunto respecto del trabajo que hacen los tribunales de justicia, las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, y para eso es menester conversar, ver qué decisiones debemos adoptar, pero creo que el camino que se ha tomado por ahora ha sido apropiado. O sea, como lo ha liderado el presidente de la Corte Suprema y también la Corte Suprema, es importante. Creo que hemos avanzado y obviamente hay mucho que por realizar. Ministra, buenas tardes, felicitaciones también. En paralelo a lo que está pasando hoy con esta decisión unánime, la Cámara de Diputados está analizando una acusación constitucional a uno de sus pares. ¿Se ha analizado eso, se ha conversado? ¿Cómo lo van a ver o van a esperar, en definitiva, la definición del Senado? Bueno, la opinión de la Corte Suprema al respecto es respetar lo que obra el Congreso Nacional. Están ejerciendo una atribución que está establecida en la Constitución Política de la República y por lo tanto no hay nada que decir al respecto. Simplemente ellos deben cumplir con sus propios reglamentos establecidos al efecto y esperar las decisiones que de ellos resulten. Ministra, por acá estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle, ¿le sorprendió que la votación por su candidatura fuese finalmente unánime? Se había hablado durante semanas que el Pleno estaba dividido, que era una decisión bastante importante y además nos llamó la atención que se demorara tanto la votación. Así que si se puede referir a eso. Bueno, a ver, el Código Orgánico de Tribunales que regula el nombramiento del que debe asumir el cargo de presidente de la Corte Suprema no señala nada, simplemente dice será nombrado por el Pleno. Y consecuencialmente se estaba aplicando hasta la fecha, salvo algunas excepciones, la tradición, ¿ya? Y eso se ha respetado. Y bueno, y en esta oportunidad efectivamente había surgido el nombre de otra colega, doña María Angélica Repeto, y estuvimos conversando sobre aquello. Esto es precisamente por todo lo que se ha dicho en la prensa de que habría habido divisiones. Pero en realidad no es que haya divisiones, lo que hay que entender que la Corte Suprema es un tribunal colegiado. Consecuencialmente, cada uno de las personas que lo integran tiene el derecho a manifestar sus posturas y bueno, y si hay decisiones que no son unánimes, son decisiones y hay que respetar los votos en contra, las prevenciones, las disidencias, que es lo normal que ocurre en un tribunal colegiado. Pero en este caso, después de conversar, estuvimos largo tiempo conversando, muchos ministros y ministras manifestaron su opinión al respecto y se llegó a la conclusión de que debía yo asumir con el voto de todos los integrantes del Pleno, en este momento 18. Ministra, y este consenso al cual se llegó después de tantas semanas de disputas, divisiones, llegamos a una presidencia, o sea, una elección unánime. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué tiene planificado usted para de alguna manera ponerse más de acuerdo en algunas situaciones, sobre todo pensando en la situación de crisis que hay en el interior y por todo el tema de la probidad y de las destituciones, de las remociones? ¿Cuáles son sus planes a futuro respecto al tema del Pleno de estas divisiones, bueno, y respecto también al tema disciplinario, funcionario? Bueno, como tribunal colegiado tenemos que conversar, tenemos que tomar decisiones sobre los puntos más acuciantes. En este momento yo asumo el día 6 de enero, o sea, queda tiempo para yo poder
llevar algunos asuntos al Pleno, pero en todo caso todas las decisiones deben ser adoptadas por el Pleno y para ese efecto es menester ponerle en conocimiento los asuntos que queramos abordar, escuchar, dialogar, compartir ideas, críticas y opiniones sobre la materia y del resultado de esa conversación, de ese diálogo abierto y franco, se toman decisiones. Va en la línea de lo que se ha hablado un poco de limpiar la casa, también se ha hablado mucho de ese tema de limpiar la casa, de no tener, de limpiar la casa y de cero tolerancia a temas de probidad. ¿Qué opina de eso? Que se ha hablado mucho, bueno, de eso el interior hay muchos ministros, entre ellos no es una manera de abordar eso de limpiar la casa. Los actos de corrupción que se pueden haber cometido deben ser investigados a través de los procesos que aquí ha establecido la Corte Suprema. Hay un reglamento que, valga la redundancia, regula la tramitación de las investigaciones disciplinarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa y disciplinaria. Y por lo tanto, en la medida que vayan surgiendo, habrá que disponer, si el Pleno así lo estima pertinente, que se instruya una investigación a cargo del fiscal judicial, como en este momento está pendiente lo concerniente al ministro señor Sepertegui y todos esos otros aspectos relativos a esas licencias médicas que fueron utilizadas para salir extranjero. Ahora, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso en general, está avanzando más rápido en algunas de estas situaciones. ¿Cómo lo ve usted? También se ha criticado mucho las presiones que hay antes de votar, de que les van a presentar acusaciones constitucionales. ¿Cómo ve esa situación? El Congreso Nacional es un órgano político, actúa por lo tanto políticamente y tiene un procedimiento bastante acotado que no es como el que regula nuestro reglamento de investigación disciplinaria, que establece plazos, el derecho establece normas para respetar el derecho a la debida defensa, tiene plazos para contestar, para formular cargos, se formulan los cargos, se da un plazo para contestar, para recibir pruebas y luego, en este caso, el fiscal tiene que proponer una sanción o eventualmente proponer un sobreseimiento y es el Pleno el que tiene que reunirse previo escuchar a la persona si es que plantea la petición, que se reciban los alegatos y luego decide. Son situaciones que están muy diferentes la manera de abordarlo. Como tribunales de justicia tenemos que aplicar el reglamento que nos hemos dado precisamente para hacer efectiva en este caso las responsabilidades disciplinarias. Ministra, buenas tardes. Quería volver a la votación de hoy del Pleno. Usted mencionaba que en un tribunal colegiado se dan en algunas ocasiones disidencias, prevenciones. En este caso, ¿qué prevenciones manifestaron las disidencias y que estuvieron quizás por otra candidatura inicialmente antes de que decidieran por su nombre? Efectivamente, como lo señalé, estaba primero mi candidatura, que no sé si se puede hablar candidatura, porque simplemente era la mujer la segunda antigüedad. Pero también surgió en un grupo de colegas de postular, entre comillas también, a otra ministra muy respetable, la ministra María Angélica Repeto. Bueno, entonces al final se conversó y se decidió que lo mejor era que asumiera yo por unanimidad. ¿Plantearon algún tipo de duda o postura respecto de su candidatura propiamente tal, o sea, de su nombre, por no decir candidatura? Obviamente plantearon, todos tenemos aspectos positivos y negativos de mi personalidad, todos los tenemos. Debilidades, flaquezas, fortalezas, capacidades. Y en ese análisis de todos esos argumentos se estimó que yo reunía los requisitos para ser nombrada como la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta, ¿qué tal? Sí.
Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes. Consultarle acerca de cuál va a ser el mensaje o el eje programático, no solamente para aquellos que ya componen el Poder Judicial y se podrían ver enfrentados a la comisión de delitos, sino que también aquellos que lo van a componer en un par de semanas o en un par de años. ¿Cuál es el estándar que debe cumplir el Poder Judicial para evitar casos de corrupción como los que hoy azotan al Poder Judicial? Bueno, hace poco aprobamos un código de ética judicial que es aplicable para el escalafón primario del Poder Judicial y ahí se establecieron principios que deben regir el actuar de todos los miembros de la judicatura, de todos los miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Consecuencialmente, su vida privada y pública debería cumplir aquello. Y en el evento que surjan actos que pueden ser considerados falta a la probidad o a la ética, se tendrán que iniciar las acciones pertinentes. O sea, si hay denuncias, se iniciarán los procedimientos respectivos. Claro, porque era un proceso consultivo no vinculante. ¿Eso podría cambiar durante su presidencia? No, porque el Pleno adoptó eso, porque la ministra Rabanales fue la encargada, hizo un trabajo bastante abierto, recibió opiniones de expertos, de los gremios, de los funcionarios, de las funcionarias, hizo encuestas y se llegó a la postura que es menester que el consejo que se va a crear sea consultivo, que no tenga facultades de orden disciplinaria como era el antiguo Consejo de Ética. Y eso es lo que así se va a hacer y nadie ha pensado cambiarlo. Ahí escuchábamos entonces las primeras declaraciones de la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, la primera mujer que se transforma y se convierte en la máxima autoridad del máximo tribunal de nuestro país. De hecho, Matilde, acá afuera de la sala del Pleno, hay funcionarios del Poder Judicial que están esperando precisamente para poder rendir un tipo de homenaje a quien será entonces la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Ustedes los pueden estar viendo en las imágenes en vivo, un grupo de funcionarias que están acá esperando, funcionarias y funcionarios, hay que decirlo. Esto incumbe tanto a hombres como a mujeres, pero claramente hay una mayor participación de mujeres que están esperando poder felicitar y darle, todo el apoyo a quien será presidenta de la Corte Suprema durante los próximos 2 años. Recordemos que estos liderazgos, estas presidencias duran 2 años, así lo hizo Ricardo Blanco Herrera y los exministros que ya también han pasado por este cargo. Así que bastante importante, una votación unánime, y eso es lo que más sorprendió durante esta jornada. Matilde. Sí, estamos con imágenes de las afueras y les dejamos ese ambiente, porque es la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial que la estaba esperando. Han emitido una declaración valorando la elección de Gloria Ana Chevesic como presidenta de la Corte Suprema para el periodo 26-28. Ellos dicen la designación de una mujer con una sólida y destacada carrera funcionaria como rostro visible del Poder Judicial ante los demás poderes del Estado constituye un hito histórico y un avance significativo en los cambios estructurales que Chile debe seguir impulsando en materia de inclusión femenina en cargos directivos, tanto en el sector público como en el ámbito privado y social. Ahí estamos viendo entonces el ambiente, el saludo, el apoyo de los funcionarios de la Corte Suprema, funcionarios del Poder Judicial en definitiva. Ellos valoran que luego de más de 200 años de vida institucional, la Administración de Justicia cuente por primera vez con una mujer como máximo representante, destacando su calidad profesional y su calidad humana para encabezar entonces este liderazgo. Esta decisión finalmente va conforme a la tradición que asigna esta función a la ministra o ministro de mayor antigüedad. Eso también lo resaltan en este comunicado el directorio de la Asociación de Profesionales de la Administración Judicial. Dicen que respetan profundamente la trayectoria de la ministra y esperan que una vez asumido el cargo podamos trabajar conjuntamente en los ámbitos de interés común y acelerar posiciones en temas donde hay diferencias. Esos son entonces, Miguel Ángel,
Las primeras declaraciones de la Asociación de los Trabajadores del Poder Judicial, que estaban ahí esperándola con ramos de flores a la salida de la puerta del máximo tribunal, luego de una reunión que fue bastante extensa. Tú estabas ahí desde antes de las 3 de la tarde que se prevía esta votación, y recién ahora, hace unas media hora atrás, hemos podido ver lo que definieron. Cuéntanos ¿cómo fue la espera y qué significa esta unanimidad para esta ministra que tiene 67 años y es la primera antigüedad del Poder Judicial? Sí, fue mucha expectación la que se dio acá en el Palacio de los Tribunales de Justicia, Matilde, durante estas últimas 2 horas. A las 3 de la tarde se juntaron los ministros y ministras que integran el Pleno, 18 ministros actualmente, recordemos que eran 19, sin embargo Diego Simperti fue suspendido. ¿Y por qué había expectación? Porque desde hace semanas no había claridad, no estaban los votos para Gloriana Chevesi, sino como ella misma lo asume y lo declara acá en el podio de la sala del Pleno de la Corte Suprema. Algunos ministros empezaron a levantar otro nombre, el de María Angélica Repeto. Esto contrario a lo que era la tradición. ¿Por qué hablamos de tradición? Porque acá la votación, usted se preguntará, ¿cómo se escoge al presidente de la Corte Suprema? Simplemente en los últimos años se escoge a el de segundo de mayor antigüedad luego del presidente. En este caso, Ricardo Blanco Herrera es el actual ministro con mayor antigüedad y le seguía la ministra Gloriana Chevesi, y por lo tanto sería la que le vendría. Eso se esperaba, esa era la tradición. Sin embargo, por algunas divisiones que se han generado precisamente por los casos de corrupción o presunta corrupción en algunos casos dentro del Poder Judicial, dentro de la Corte Suprema, se habían dividido estas dos almas. Lo vimos, por ejemplo, en la votación del cuaderno de remoción del exministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, donde finalmente 7 ministros votan a favor de su remoción y otros 7 votan por mantenerlo. Y eso daba cuenta de las distintas miradas, de las distintas perspectivas que existían respecto a estos casos de corrupción, a estos polémicos casos. Miguel Ángel, de hecho, María Angélica Repeto se había manifestado en contra de abrir un cuaderno de remoción para el ya destituido juez Ulloa, destituido por el Congreso, no por sus pares. Por lo tanto, eso era un antecedente que claramente no le estaba jugando a favor en esta elección. La nueva presidenta de la Corte Suprema se abstuvo en mencionar eso. Ella habló de que había habido una reunión y que se había conversado y que se había llegado a la conclusión, aparentemente por consenso, de que esta votación fuera unánime. Y eso también es un signo que está dando el Poder Judicial de que a la hora de velar por la probidad no hay divisiones. Ese yo creo que es el símbolo de esta unanimidad, porque como tú decías, primero no tenía los votos, después estaban muy divididos, si se hacía el conteo de votos esperado de acuerdo a las cercanías, se llegaba incluso a que ella pudiera ganar solamente por un voto. Sin embargo, se da esta unanimidad después de más de 2 horas, diríamos, de deliberación o de conversación o de búsqueda de consenso, y se llega a esta unanimidad. Y es bien importante por las reformas que se tienen que venir, porque de las últimas semanas, desde donde han emanado las peores prácticas públicas, ha sido precisamente del Poder Judicial, y esa es una tarea que le va a tocar a ella enfrentar. Absolutamente. Por ejemplo, tenemos actualmente en el Congreso una reforma al sistema de nombramientos judiciales, tanto de ministros, jueces, notarios, entre otros cargos, y va a tener un rol importante la presidenta de la Corte Suprema, que es normalmente a quien se le invita a participar en las comisiones de estas legislaciones, y por lo tanto va a ser un rol importante. Además, cómo se afronte dentro del Pleno las investigaciones sumarias. Acá no es solamente una persona que tome decisiones, sino que cumpla un rol de liderazgo, de llegar a consensos al interior del Pleno, de tomar decisiones que sean de manera colegiada, como lo decía la propia ministra Chevesi. Y por lo tanto va a ser un rol fundamental el que cumpla ella durante los próximos 2 años. Así que, claro, es sorpresivo este voto unánime, pero uno encuentra finalmente el motivo de dar una visión, una imagen de un Pleno de la Corte Suprema unido finalmente tras estos largos años de tradición, que se votaba finalmente al ministro con mayor antigüedad, y hoy día se vuelve a cumplir con aquella tradición. Bueno, recordemos que Gloriana Chevesi llega a la Corte Suprema en 2013, propuesta por el expresidente Sebastián Piñera, porque ella había adquirido notoriedad eso del año 2010,
2002, 2003, cuando comienza a investigar el caso Mobgate. Sin embargo, es esa rigurosidad, esa estrictez la que hace que su ascenso en términos políticos finalmente haya sido postergado. Ella es reconocida precisamente por esta rigurosidad, por este nivel, digamos, de firmeza contra la corrupción. Es uno de los activos hoy día, pero en algún momento también le jugó en contra. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es un día histórico para el Poder Judicial porque es la primera vez que asume una mujer en más de 200 años de historia, así que el día de hoy quedará escrito en los libros. Dime. Absolutamente, absolutamente. Un día histórico, como tú lo decías, Matilde, sin mucho más que agregar, y que finalmente se lograra la unanimidad tras esta, no podemos decir candidatura, porque acá no es que los ministros se candidateen a la presidencia, sino que son los propios pares. Ellos podrían haber escrito cualquier nombre en ese papel por el que votan, porque en un papel yo, Miguel Ángel Araya, voto por tal persona, y sin embargo se logran los 18 votos a favor de la ministra Gloria Nachevsis, así que ciertamente un día histórico para el Poder Judicial y para la Corte Suprema en estos más de 200 años de historia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias por el trabajo y el reporte, y nosotros nos vamos a